Muy buenos días, compañeros de la comunidad educativa de la Universidad Católica del Norte. En el día de hoy quiero llevarles a ustedes lo que son los diálogos religiosos e interculturales. Los diálogos religiosos vinieron a tomar un auge ya del siglo XIX, XX, principalmente fue la época en que ellos afloraron estos diálogos. Pero vale la pena mencionar que antes, en la antigüedad, ya existían relaciones religiosas. Aclaro, no habían diálogos, pero se suscitaban relaciones entre las personas de distintos credos, de distintas creencias, que se encontraban para efecto de mercancías, para efecto de mercados, para efecto de comercio. Ellos eran de diferentes culturas, eran de diferentes religiones, pero el hecho de comercializar, el hecho de intercambiar, el mismo fenómeno de encontrarse, les permitieron a ellos una religión, unos estados de interrelación religiosa. Advierto, no habían todavía los diálogos religiosos e interculturales, pero no podemos desconocer que la historia nos mostró cómo se puede vivir en convivencia, en paz, en unas condiciones muy pacíficas, realizando actividades diferentes, con creencias diferentes. Esto nos debe servir a nosotros de reflexión para profundizarla e interiorizarla y comprender que sí se puede realizar acercamientos, relaciones y diálogos, lo que sucede mucho, pero mucho después, como diálogos. Pero se suscitaron en la antigüedad, en la Edad Media, inclusive Platón y Aristóteles le dan una importancia al diálogo. Describen en el diálogo una virtud, una posibilidad de comprendernos nosotros mismos con los otros y registrar la importancia del diálogo entre las personas. Ya más recientemente, en la Edad Moderna, los diálogos religiosos se inspiran desde Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Chicago, donde se realizó el primer encuentro por los diálogos religiosos en el mundo. Esto sucedió en Chicago y tuvo una gran resonancia a nivel del mundo entero y también a nivel de América Latina. Más tarde, el Concilio Vaticano II, en los años 1962 a 1965, elaboraron un documento en el cual ellos establecían la necesidad de establecer los diálogos religiosos e interculturales. La Nostra Aetate es el documento donde podemos encontrar ya una disposición legal, clara, y es reciente, del Concilio Vaticano II, cuando se encontraba en el papado Juan XXIII.
La Organización de las Naciones Unidas ha hecho exhortaciones de varias maneras para que todos los pueblos del mundo logremos al máximo ese diálogo regional, ese diálogo nacional, ese diálogo internacional y mundial que nos enriquece, que conduce a una sociedad pacífica, a una sociedad que se encuentra consigo misma, a una sociedad que no promueve la guerra. Todo esto producto del diálogo interreligioso. Ya después, en América Latina, encontramos el fenómeno de la teología de la liberación y su exponente, uno de los exponentes de la teología de la liberación, Leonardo Boff. Leonardo Boff explica que los diálogos religiosos no es para hacer pugna, no es para incrementar las diferencias. Los diálogos religiosos se constituyen en un acto de humildad para el bien de la humanidad, para el bien de los pueblos. En este sentido, Leonardo Boff, para los años 68, 70, cuando estaba en su apogeo la teología de la liberación, nos deja el aporte de la pacificidad que nos debe llevar los diálogos regionales en América Latina y la necesidad de continuar con ellos para unir personas, unir conciencias, unir religiones y favorecer así a un proceso de igualdad, a un proceso coherente con la paz y la libertad. Vigil, en el año 2007, nos advertía que el diálogo religioso nos enriquece. Aclaro, Vigil también pertenecía a la teología latinoamericana, esa teología de la liberación, a la cual también pertenecía Leonardo Boff. Él decía que los diálogos nos deben hacer más ricos, más personas, y estar en menos confrontación, pues que los diálogos constituyen de por sí una riqueza espiritual y una riqueza humanística que nos lleva a un encuentro con nosotros mismos y con el otro, que nos lleva a estar en comunidad. Por eso los diálogos religiosos aún persisten, aún se mantienen vivos. Falta la voluntad de todas las personas que hacen parte de estas religiones para poder irnos acercando, no a suplantar, no a imponer, sino a encontrarnos como seres humanos, como criaturas hijas de Dios, para llevar nuestras creencias dentro de un marco del respeto, dentro de lo justo, dentro de lo igualitario. La Conferencia Episcopal Colombiana también ha hecho observaciones que conducen a la necesidad del diálogo. O sea, que los obispos colombianos también tienen la inquietud sobre la necesidad de encontrarnos como personas que trascendemos con una fe, con un espíritu que no se queda dentro de nosotros incuestionable, sino es un espíritu que nos cuestiona y va mucho más allá, a un mundo escatológico, a un mundo donde estamos creando nuestro futuro atendiendo a nuestras creencias. Es el caso de América Latina, cuando sufrió el impacto
de una cultura que llegó a estas tierras, obviamente, nuestros indígenas tenían una visión religiosa, espiritual, que consistía en una cosmovisión. Para ellos no existía la religión cristiana. Pero a través de ese proceso de colonización, se vieron obligados a asumir por evangelización la nueva religión católica en todo el proceso de la conquista, la colonización y hasta la independencia. Porque la Iglesia Católica comenzó a evangelizar. Tenía sus personajes, tenía sus sacerdotes, sus obispos, todo un clero responsable de esa actividad evangelizadora. Por eso encontramos que la religión española católica choca con los principios culturales y religiosos de nuestros indígenas. Esto en el mundo entero es una preocupación, pero también tenemos nosotros, los estudiantes, en este caso, del programa de diálogo religioso e intercultural, que entrar a promover dentro de las diferentes culturas en el marco del respeto de cada creencia y en el marco del respeto de cada espiritualidad. Muchas gracias, comunidad educativa. Muchas gracias, señora Alejandra. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que para la próxima audiencia tengamos mayor posibilidad de explicar y profundizar más sobre este tema que nos ocupa. Gracias, muchas gracias.